El estrecho Magallanes siempre fue un deseo. Por tierra Chile estaba difícil por los indígenas, que en este caso es como la historia mapuche, ¿no? Que están y no permiten el paso. En este mes de la patria, imagínate decir que hay que reformular toda la historia de Chile. En 1530, los grandes banqueros Furia de Alemania son los dueños del estrecho. Valdivia no le interesaba a Chile. Valdivia quería llegar al estrecho de Magallanes. Se quedan en un puerto que estaba lleno de ratones, que fueron atacados por ellos, y le ponen el puerto de los ratones. Tomaban indias, pero esas indias, entre comillas, y digo así porque así aparecen en el texto, tenían una particularidad que los ayudaban a navegar. Eran guías de navegación. Bienvenidos a La Hora del Museo, el podcast del Museo Histórico Nacional. Identidad, cultura, patrimonio y más. Soy Rocío Muñoz y te invito a un encuentro diario con la historia y sus protagonistas. El estrecho de Magallanes se encuentra entre Punta Arenas y la isla grande de Tierra del Fuego. Tiene 570 kilómetros de largo y se extiende desde el Atlántico hasta el Océano Pacífico. El ancho del estrecho varía considerablemente a lo largo de su recorrido. En algunos puntos puede ser tan estrecho como 3 kilómetros, mientras que en otros se expande hasta 30 kilómetros. Fue descubierto en 1520 por el navegante portugués Fernando de Magallanes. Esta hazaña no solo marcó un hito en la navegación, sino que también tuvo profundas implicancias geográficas y geopolíticas. Navegar el estrecho de Magallanes en el siglo XVI fue una proeza de gran magnitud, que planteó numerosos desafíos para los exploradores de la época. Este pasaje natural es conocido por sus aguas turbulentas, su compleja red de canales, su clima impredecible, lo que lo convierte en una ruta extremadamente difícil de navegar. Hoy nos adentraremos en los detalles de una epopeya marítima que ocurrió en el siglo XVI, un evento que no solo cambió el curso de la exploración global, sino que también expandió nuestra comprensión del mundo. Esta aventura se narra en el libro Juan Ladrillero y Francisco Cortés Ojeda, Derroteros del viaje al estrecho de Magallanes. Esta edición ha sido trabajada con un estudio preliminar realizado por Mauricio Neto y Andrés Vélez y un estudio textual, edición y notas de Miguel Donoso. Este equipo de 3 profesionales interdisciplinarios estuvieron revisando este material que data del viaje de estos capitanes al estrecho de Magallanes. Hoy nos acompaña en la hora del museo Mauricio Neto, quien es investigador de la Universidad de Magallanes, coordinador del proyecto COLAB Patrimonios Bioculturales de la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio de la Universidad de Magallanes y es investigador responsable de un proyecto Fondesit regular interdisciplinario que busca explicar cómo la región austral se ha convertido o no en un laboratorio natural a través del tiempo. Bienvenido, Mauricio, qué gusto volver a encontrarnos para hablar de temas espectaculares de nuestra historia y gracias por aceptar esta invitación del Museo Histórico Nacional. Muchas gracias, Rocío. Siempre es un agrado estar con ustedes y tratar de aportar desde nuestra suerte de expertise en el diálogo, ¿no? En el diálogo ciudadano, en el diálogo con nuestros compatriotas, sobre todo en este tan especial para el país. Sí, pues por eso hemos dado cabida especialmente a temas que tienen que ver con la historia del territorio, con la historia de Chile, los vínculos. Hemos estado ahondando en esa área. Bueno, en días anteriores, en episodios anteriores, habíamos estado hablando, por supuesto, de los hechos que siempre nos convocan en septiembre, ¿no? El 11 de septiembre es una fecha que marca nuestra historia reciente, pero hoy día vamos a hablar de nuestro territorio y de muchas cosas, de un tema que me encanta. Y aquí quería preguntarte, antes que nos vamos de lleno al tema formal que nos convoca, las otras veces que nos hemos encontrado y de acuerdo a los materiales que tú me has ido compartiendo a lo largo de los años, porque hemos conversado aquí hace muchos años en este espacio y hoy día nos reencontramos, tu investigación tiene que ver con nuestra zona austral, con ese fin del mundo. ¿Por qué te ha llamado la atención esa zona nuestra? Porque es una zona que curiosamente es tan nuestra como no nuestra. Es decir, nosotros nos enseñan en el colegio, ¿cierto?, que Chile tiene un territorio antártico en Oceanía,
y que Chile es la geografía más larga, ¿no?, del mundo, pero que sin embargo, no sé si todo funciona en esa sincronía, en esa armonía discursiva. Esto quiere decir que mis investigaciones me han permitido ver que justamente esa zona permite que dinámicas globales en el tiempo hayan surgido. Por ejemplo, el descubrimiento del Estrecho de Magallanes permitió conectar los mares y crear una geopolítica nueva, pero también creó saberes nuevos sobre la Tierra misma, ¿no?, como planeta. Entonces, en una región que permite hacer ese ejercicio, puesto que justamente, y esto es lo interesante, durante toda la modernidad, o casi toda, no fue habitada por eh, ni europeos ni chilenos, sino que ya al final de la modernidad, cuando la modernidad ya está en curso. Entonces, por supuesto, habitada por pueblos autóctonos, pero me refiero a que tiene hasta cierto punto este dejo de confín de mundo, de desconocido, ¿no? Que también permite hacer cosas y pensar y reflexiones novedosas e interesantes. Hasta hoy yo creo que tiene ese dejo de fin de mundo, de oscuro, de frío, no sé. Yo ni siquiera conozco Punta Arenas, he llegado hasta Chiloé, así que siento que habemos mucho que todavía lo sentimos como una tierra lejana. De hecho, antes de empezar esta conversación contigo, estaba mirando el mapa y conversaba con otra persona que no es de aquí, respecto a los imaginarios que tenemos del Estrecho Magallanes, porque a veces pensamos que es como abajo, ¿no? Casi en la Antártica, pero no es así, está entre tierras. Bueno, es parte de lo que quiero que conversemos hoy, de este gran libro que han producido con tus colegas, que me generó muchas dudas que creo que no las vamos a resolver todas aquí en la conversación de este programa, pero bueno, vamos a ir viendo lo que se pueda conversar aquí, ¿no? Nos vamos a situar entonces en ese estrecho de Magallanes, te voy a dejar a ti la época exacta, entonces vámonos al libro que ustedes han trabajado y que van a estar presentando próximamente. Pongámonos en la época, de cuándo estamos hablando, y yo entendía que Hernando Magallanes pasa por ahí, lo descubre, pero ¿y luego qué pasa? Que entiendo que es lo que un poco se narra Claro, en esta es historia. decir, es un libro que tiene dos partes. Un libro que tiene una parte introductoria que hace un análisis histórico y vamos a decir de ediciones, es decir, hace una lectura histórica del piloto principal de la expedición que va a ir a terminar de descubrir el Estrecho de Magallanes. Voy a volver a esta idea, pero eh, la introduzco. Entonces, y una segunda parte filológica, que es decir, que es un análisis de la misma relación, que queda relación se refiere a esta suerte de informe, que son 30 páginas aprox por nave, pero que tiene una particularidad muy interesante, que es justamente que tiene una suerte de riqueza interna, ¿no? En sus propias palabras, como si fuera una suerte de código secreto, pero que no es secreto, ¿ah? No voy a... Pero que permite y nos permitió a nosotros como equipo distinguir una riqueza tanto para entender la navegación de la época, como también para entender la propia, vamos a decir, periodo de historia colonial, ¿no? Como se conoce. Eso en tanto el libro. Con respecto a lo que es el post-Magallanes, que es lo que se sabe poco, ¿ah? Eso es algo importante. El Estrecho Magallanes siempre fue un deseo, porque era el gran paso o sea, el único paso marítimo para Asia. Cabe recordar que el Panamá es una construcción, ¿no? Una construcción de ingeniería que en el siglo XX se desarrolla, pero que antes había que descargar los materiales, porque siempre sirvió de paso por ser una zona muy angosta, trasladarlos y luego volver a cargarlos. Es decir, eso funcionó por siglos. ¿Ah? Entonces, este estrecho era muy apetecido, pero claro, esta distancia, esta complejidad de navegación que hasta el día de hoy tiene. O sea, Punta Arenas no tiene deporte acuático, no hay un desarrollo, o sea, si hay un día de viento fuerte entre octubre y febrero, un transbordador con autos no puede pasar a Tierra del Fuego, es decir, es real, A ese es nivel, real. hoy día, año 2024.
así, a ese nivel, pero estamos hablando de vientos más de 100 kilómetros por hora, este viento que hubo en Santiago y todo el mundo pensó que se acababa el mundo, ya. Eso allá pasa por meses, por supuesto hay que tener precauciones y se tienen precauciones. Eh, pero qué interesante, porque desde que Magallanes lo descubre hasta que lo que puede decirse es la segunda circunnavegación que pasa un pirata que se llama Francis Drake a finales del siglo XVI, esto fue muy apetecido, ¿no? Y hubieron muchas expediciones, pero que sin embargo o fracasaban en el camino o no dejaron registros concretos o llegaban o no lo hicieron correctamente. Entonces, el único registro completo de lo que significa navegar, cómo navegar, qué ver, qué vieron, cómo se construye el paisaje del Austral, es justamente esta expedición de Juan de Ladrillero, y que ni siquiera se sabe si Magallanes dejó algo o se insertó en otros textos, pero lo cierto es que es el único documento que deja ese registro tan rico, ¿no? Eh, Así de importante. O sea, lo que sabemos del Estrecho de Magallanes lo sabemos por este libro o por esta publicación. No sé si era un libro propiamente no, tal. Ustedes lo han convertido es, hoy en eso. es muy interesante eso, porque son dos informes separados, porque las naves salen juntas y a los 15 días, 20 días ya por una tormenta se separan y nunca se conectan. Entonces cada uno dejó un registro diferente y eso es lo rico de esta, porque un registro del capitán oficial, cosmógrafo, que era, es decir, un tipo muy preparado en matemática, astronomía, en cálculo, ¿no? En navegación, te deja un registro que por supuesto hoy día vamos a decir, no serviría, pero que en ese momento sí servía porque permitía medir o permitía resumir ordenadamente, metodológicamente, un pasaje entre España, vamos a decir, Santiago, entre Santiago, España, y entre Perú y España. Es decir, habían tres tipos de lógicas como que esperaba marcar este viaje. Hay algo importante igual, que son las temporalidades. En ese momento, por tierra, solamente hasta más o menos la zona de Valdivia está conquistada o avanzado, ¿no? No conquistada, sino que había un avance. Todo lo que es hasta finales de lo que hoy día pensamos es el estrecho y todo esto, son tierras desconocidas, ¿no? Entonces, tierras desconocidas que no se sabía si se podía habitar en ellas. Entonces, también el ver indígenas habitando, ya sea en tierra o en movimiento, en canoas, genera también preguntas sobre la habitabilidad, las formas de habitabilidad que se pensaba que durante 15 siglos no podía ser. Es decir, estamos hablando también de rupturas como de conocimiento sobre el mundo que suceden y que ayudan en este tipo de expediciones. Claro, un cambio de todo lo que se había pensado hasta entonces. Bueno, yo quiero ordenarme un poco porque, como decía, todo lo que tenga que ver con viajes, aventuras y esa época me gusta mucho, entonces me emociono de más y me desordeno en la conversación. Pero vamos en orden. Primero, ustedes hablan ahí de una serie de aspectos que son muy fascinantes, como algo que yo nunca había pensado y es el planear un viaje. Entonces, ordenémonos. Primero, ¿cuál era la idea? Situémonos en España, que entiendo que es de donde salen las naves. ¿Cuál era el objetivo de venir para acá? Y se le encomienda a quién, o sea, yo sé, son estos personajes que están ahí, este capitán, pero que nos cuenten también quién es. Entonces, vámonos a España, ¿de qué siglo estamos hablando? ¿Se organiza este viaje cómo? ¿Para qué? Y de ahí vienen hacia acá. Mira, aquí es donde se vuelve interesante el asunto, porque lo primero que hay que decir es que es un viaje que es una estrategia geopolítica, es decir, se va desde España, se empiezan a dar cuenta dos cosas, de que por tierra Chile está difícil por los indígenas, que en este caso es como la historia mapuche, ¿no? Que están y no permiten el paso, pero lo segundo es que también nos muestra que nos empezamos a dar cuenta que había un interés francés-portugués por la región. De hecho, los franceses ya estaban instalados en los mismos años ya en Brasil con los portugueses, entonces había una potencial amenaza. Ahora bien, ¿dónde está el tema? Es que en términos geopolíticos estamos hablando de alguien que nos logra, o sea, de una estrategia que se genera desde afuera sin conocer el lugar, no sé, y eso es lo complicado mismo de este proceso. Entonces, ¿qué se hace y por qué?
Porque aquí hay algo que también rompe la fundación, yo no quiero decirlo así, porque si no, en este mes de la patria, pues imagínate decir que hay que reformular toda la historia de Chile, sería al menos los pilares, pero decir que aquí está vinculado a la figura desde Valdivia empieza la trayectoria. Lo primero que hay que decir es que Valdivia decide el estrecho de Magallanes entre 1530 y 1552, estoy haciendo memoria, no es parte de la misma configuración territorial. Es decir, no es parte de Chile, es como una suerte de decir demarcación aparte, que se concesionó, así tal cual, como hoy día se concesionó y Así se les como dio la a los autopista. así. Los primeros dueños, imagínate, caché, mira lo brutal. En 1530, los grandes banqueros Führer de Alemania son los dueños del estrecho Magallanes. Es decir, son ellos quienes ganan la primera concesión porque habían dado favores al rey de España. Perdona que interrumpa este relato, que estoy muy, muy interesada. ¿Qué significa que se concesionen? ¿Tenían que pagar por pasar por ahí? En el fondo les dicen, mire, nosotros le debemos favores, nosotros le damos estas tierras y ustedes conquistan por nosotros, a nombre de nosotros, okay. Y ustedes explotan y ganan. Ya, ya. Pero es que es lo mismo que una concesión de vía. Nosotros, el Estado no tiene plata para hacer una autopista, claro. ¿Qué hace? Le dice a otro, gana una cantidad de tiempo y luego te fijas. Claro, ya, perfecto, comprendido. Entonces, hace lo mismo, el mismo ejercicio. ¿Y qué pasa? Que esto es lo interesante, que después, claro, los Führer no quieren, se lo van pasando a conquistadores. Y el Valdivia, y aquí digo algo con responsabilidad, Valdivia no le interesaba Chile. Valdivia quería llegar al estrecho de Magallanes. Ese era su principal, porque desde ahí él sabía que podía hacer algo distinto que los demás. Podía ir a conquistar Asia, podía controlar el comercio futuro, y él lo dice abiertamente. Entonces, eso es fundamental. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque él manda, y aquí hago un poco de historia así básica, pero manda a Jerónimo Alderete a Londres, porque ahí está Felipe II, ahí, en el fondo, a Europa, a hacer lobby para que le dieran esta concesión y Chile se anexara, o el estrecho se anexara a Chile. ¿Por qué esto es importante? Porque se muere Valdivia, se muere Alderete, y la familia Mendoza, que tenía mucho poder, toma el proyecto, y el virrey del Perú manda a su hijo, y hacen también, venían todos juntos con Ercilla, y van todos, arman una estrategia geopolítica desde España, llegan a Perú, y desde Perú pasan a Chile. Es decir, lo que les interesa no es Chile, es llegar al estrecho de Magallanes, saber cómo navegarlo y conquistar, en el fondo, desde ahí, proyectar negocios y geopolítica. Ya, y aquí el punto más importante, digamos, el spot que querían era Perú, o en general toda esta región. Querían prolongar lo que ya hasta había, por decir, o sea, querían prolongar este virreinato del Perú, en el fondo, claro. Yeah. Pero siempre pensando, hasta esa época, Asia era la real referencia. ¿Por qué digo esto? Porque América, como continente de extractivismo, ¿no? de esta parte extractivista, recién en los años 40 se empiezan a descubrir las minas y la amplitud de la riqueza americana. Entonces estamos justo en la época que todavía se piensa en Asia y se empieza a descubrir internamente. Entonces, después cambia el eje. Potosí, México, es decir, ahí ya se consolida eso. Pero entonces, este tipo de descubrimientos también podía generar otro punto de referencia importante, por eso que había esa importancia. Y curiosamente ahí podemos decir, y ahí me la juego como una tesis jugada, pero parte de la historia de Chile, creo que el problema mapuche y el problema de indígena, justamente pasa por esta frustración de no pasar por tierra y no seguir avanzando hacia ese estrecho Magallanes. Entonces también esa otra lectura de nuestra propia historia, ¿no? Hartas cosas que se pueden, leer entre líneas a partir de esto.
Yo me he ido apuntando aquí un montón de cosas, todo lo que me vas diciendo que me parece fascinante y totalmente nuevo, aparte que es una zona que hablamos poco. Cuando hablamos de la conquista, ahora tú decías lo de Valdivia, se habla poco del Estrecho de Magallanes, se queda como algo que no fuera historia nuestra de alguna manera. Entonces, vamos de nuevo a este viaje, ya nos contabas qué es lo que sucedía en el mundo, cuál era el objetivo y se planea una estrategia para venir acá y entonces se le designa a quién, por qué, porque deben haber sido hombres importantes o no, porque era un tremendo viaje, no era cualquier cosa. Bueno, eso es lo que nos llamó la atención, porque había muchos capitanes en América, gente, y todos se conocían, es como son reyes pequeñas, pero muy poderosas, ¿no? Y este piloto, encontramos un piloto que en 1535 pasa a América, comienza a navegar por toda la zona de Panamá, comienza a hacer cálculos, comienza a vincularse con estos capitanes poderosos y se mete en la zona del Chocó, en la zona del Darién, que también está el virreinato, desde el Nueva España hasta el virreinato de Tierra Firme, vamos a decir, hasta Tierra Firme, que se llamaba en esa época, y que luego, vamos a decir que desde México para abajo se empieza a configurar América. Entonces, él hace ese movimiento, llega a la Nueva España, pasa por Panamá y llega al Perú. Y en el Perú y en toda esta zona se mete con estos conquistadores y se mete en las peleas también de ellos. ¿Eh? Eso es importante, ¿eh? Como, no es menor. Entonces empieza a ganar confianza, empieza a tener tierras en Bolivia, en el lago Titicaca, en el fondo tiene una experiencia vasta, no solamente en términos territoriales, políticos, de construcción de saberes americanos, sino que además le agrega una cosa más, es que él tiene un conocimiento de los mares. Y eso es algo importante, porque eso hace que desde España se tome la decisión que él es el indicado y que él tiene que ir a terminar de descubrir el Estrecho de Magallanes. Y esto pasa entre los años 1554, 1555, 1556 ya están en Perú y 1557 ya están en Chile. Él viene y pasa directamente a Concepción y ahí arman lo que vamos a decir, ahí, no sé, por decir, se abastecen y construyen ahí ya los equipos para ir a la zona austral. Y algo muy importante es que también ahí él también adquiere nuevos agentes, vamos a decir, o sea, él negocia nuevas cosas, es decir, entre otras cosas, negocia que él no puede ir con una nave, sino que tiene que ir con dos, y tiene que ir con gente que idealmente haya ido a ese Estrecho de Magallanes. Entonces, el segundo capitán de la otra nave, ellos Mauricio, ya tenían una experiencia previa. Espérame, hasta aquí estamos contando toda la historia de Juan Ladrillero. Y que ya me vuela la cabeza porque yo pensé, como decía hace un rato, que venían desde España bajando. Siempre tenemos esta idea, no sé, de que entran, digamos, por lo que hoy es Argentina. Y esto es al revés lo que tú planteas. Bajan desde Chile para entrar al Estrecho Magallanes, ¿no? O sea, en el fondo bajan en este caso desde el Darién, desde Panamá, desde toda esa zona, empiezan a bajar. Pero él ya, pero también, ojo, también a veces tenían viajes de ida y vuelta. Lo que sí es importante es que la zona argentina, eso tampoco estaba bien descubierto. Estamos hablando de movimientos paralelos de descubrimiento. Y entonces volvamos aquí a la zona de Concepción, donde él recluta a otra persona también que tuviera conocimiento. Que tuviera conocimiento y que el piloto, van los pilotos Diego Gallego, y ahí y aparece la figura de Francisco Cortés, ¿no? De Ojeda, que es también uno de los personajes fuertes de la zona y que decide ir como capitán, puesto que él ya tenía cierta experiencia en el Estrecho Magallanes, que no quiere decir que sean experiencias que fracasaron del todo, sino que ya fueron aproximaciones, ¿no? Que ya tenían una suerte de experiencia de haber querido ir, de haber querido organizar, de saber cómo funciona el clima, entonces se mezclan esas dos tradiciones, viene un tipo desde afuera con una otra tradición, con otra sabiduría de navegar, ¿no? Pero que claramente demostró mucho más conocimiento de cómo enfrentar sobre todo tormentas o problemas, porque al final la nave de Cortés de Ojeda nunca llega al estrecho, llega justo antes y se devuelve.
A ver, y ahí entonces retomemos este punto que tú nos mencionabas al inicio de la conversación. Están ahí en esta zona una nave, a propósito, ¿derroteros significa, son las naves? ¿Cuál es este No, concepto? sí, el concepto de derrotero es el trayecto. Ah, ya, Se ya, dice ya, pero ojo, hoy día podríamos ocuparlo a la misma, es tu derrotero de ya, vida. ya. Ah, es que lo tenemos asociado como otra cosa, ¿no? Sí. Estamos asociados como algo como si fuera una derrota, ¿no? Mm, Como, no, es como el trayecto de un viaje. ya. Estoy diciendo una palabra simple, pero Mm, eso, el derrotero es de, ¿cuál fue el derrotero del paseo, no? Vamos a decir, ya. era algo más poético. Sí, Pero importante ahí algo también aclarar, derrotero lo ocupamos porque la palabra relación, que era la que ocupaban ellos, porque en el fondo debería haberse llamado las relaciones, pero eso también causaba una confusión, porque relaciones nosotros lo podemos como una puesta en contacto. En esa época también funcionaba para hablar de un tipo de informe que relacionaba cosas, que esas son los verdaderos registros, son relaciones. claro. Sí, como un informe. Ya, entonces parten estas dos naves, una con Juan Ladrillero y la otra con Francisco Cortés de Ojeda. Sí, y van con, bueno, ahí descubrimos que iban con un par de esclavos, con animales, que iban con marineros, con gente que no sabía navegar, es decir, era una mezcla, era ida a lo desconocido, es decir, no todos aceptaron tampoco, ¿no? Entonces, las distancias son importantes porque hay que educar, es decir, estamos hablando de que entre Santiago, entre Puerto Montt y el Estrecho de Magallanes hay una cantidad importante de kilómetros, miles de kilómetros, estamos hablando. Entonces, hay cosas que tenemos que ver, que es cómo en esa época, con las naves y las condiciones tecnológicas que había, se hacían este tipo de viajes. De eso justamente quería que conversáramos. Me quitaste la pregunta de la boca. Quería que conversáramos del clima, de las herramientas que se usaban o los instrumentos, si es que habían para la época, y de los saberes que se manejaban por ese entonces. Si es que esto está registrado en este documento que ustedes analizan y vuelven a la vida con este libro. En el fondo, sí, analizamos mucho el tema, o sea, lo planteamos dentro de los códigos de ellos, que eso es lo primero, es decir, nosotros tratamos de explicar cómo ellos navegan y qué es lo que les interesa en esa navegación. Les interesa el clima, por supuesto, pero les interesan también los puntos de que te puedan permitirles generar relaciones en el espacio, en la geografía, para poder navegar, justamente. Entonces las montañas fueron vitales, porque las formas de las montañas, los instrumentos no siempre servían porque no eran exactos. Entonces ellos medían las cosas de otra manera utilizando metáforas. Y eso es una de las cosas más importantes de este tratado, es decir, la metaforización de la geografía. ¿Cómo sería eso? Por ejemplo, yo iba navegando y decía, mira, estamos a esta altura, ellos decían, y que encontramos una montaña con tetas de cabra, o que parece pan de azúcar, o que parece, y la montaña permitía también generar un punto de referencia. Es decir, como la metaforización de la geografía como algo que permite la navegación al mismo tiempo que permite y aquí me pongo en algo medio técnico desde el punto de vista interpretativo, pero que permite la construcción de la idea de paisaje, o sea, con el paisaje austral. O sea, al mismo tiempo que se está navegando para poder generar una ruta, se está construyendo el paisaje austral. Claro, se está describiendo y como lo imaginamos hasta hoy en día, incluso los que no hemos estado por ahí todavía. Ustedes mencionan por ahí un concepto que es el secreto del Estrecho de Magallanes. ¿Por qué? La palabra secreto tenía un significado en una tradición desde la época medieval que existe sobre los secretos de la tierra, como vamos a decir, estoy resumiendo, pero vamos a decir lo que podría ser las riquezas escondidas de los lugares. Para la orden del rey, que en este caso justo había una transición en España, pero la orden de la corona, el papel legal que permite a estos aventureros ir para allá, porque todo esto tenía su legalidad, tenía la orden siguiente: el gobernador de Chile, que era el príncipe, o sea, que tenía que iba por tierra en este caso, que era el hijo de Mendoza,
García Hurtado Mendoza, ¿cierto? Él iba por tierra con Ercilla y otros más, mientras que Ladrillero iba en paralelo, ¿cierto? Pero los dos tenían la misma misión con el mismo papel, que era decir, terminar de descubrir el Estrecho de Magallanes y los secretos del Estrecho de Magallanes. Y secretos quiere ya decir la búsqueda de riqueza, ver qué hay, si comían o no, eran caníbales los indígenas, en qué reyes creían, cómo era la organización, qué tipo de, en el fondo, qué tipo de riquezas podía dar y secretos podía entregarnos esta región. Entonces eso es importantísimo porque eh, yo tengo un artículo por ahí que yo analizo en paralelo otra obra que es muy importante, que es parte de esta expedición, que es la Araucana de Ercilla. O sea, la Araucana de Ercilla viene en esta expedición a observarlo. Y puedes creer que en muchos de los cantos de su libro se observa justamente la palabra secreto por doquier. A eso se refería entonces, claro, esto que esconde ese lugar por descubrir todavía. Volvamos al viaje. Llegan al Estrecho de Magallanes y ¿qué sucede? ¿Qué pasa ahí en ese atravesar? Tú decías la otra nave no logra completar la travesía. Por ahí ya se devuelven a donde estaban, van hacia Europa. ¿Qué es lo que pasa? La nave de Francisco Cortés de Ojía se devuelve, pero hace algo muy interesante, que es deja un registro de todos los canales, de todas las cosas hasta Chiloé, algo que no se tenía. Deja un detalle precioso, muy rico, habla de indígenas, habla de sus tradiciones, habla también de las costas, habla de todo lo que sufrieron. Por ejemplo, ellos armaron un nuevo barco porque su barco estaba destruido. En un momento ya le entraba el agua mucho y se quedan en un puerto que estaba lleno de ratones, que fueron atacados por ellos, y le ponen el puerto de los ratones, literalmente. Entonces, hay toda una... O sea, la experiencia también va marcando la toponimia de la zona austral. Y por eso que también hay muchas cosas del bien y el mal, ¿no? Como el puerto deseado, pero también hay parte como de tradición, del nombre de un aventurero en si estaba de santo, pero también estas tradiciones, ¿no? De la experiencia que te deja. La experiencia también marcó mucho la toponimia del lugar. En cambio, la expedición de Ladrilleros sí logra ir. Ellos sí logran ir y atraviesan hasta la boca norte del Estrecho Magallanes y logran generar un registro bastante completo que obviamente nosotros tratamos de reconstruir en una de las imágenes en el libro con unos cartógrafos que trabajamos y dejan de registros bastante escuetos, es decir, cómo navegar, mira, hay que fijarse en esto, cuáles son las distancias, esto de hondo, se puede aquí, pero no dejan no es tan rico como la de Cortés de Ojea, la relación, porque claro, justamente Ladrillero quería dejar en un registro para que otras naves pudiesen navegar. Bueno, ya me imagino yo todo ese viaje. He estado configurando en mi mente varias imágenes de cómo habrá sido. Me imagino que no existían las mujeres en esos viajes para nada. No sé si además hasta donde llegaron encontraron pueblos originarios, personas originarias del lugar, si es que hay algo de descripción de eso. Pueblos originarios sí, me refiero de inmediato a eso, pero voy a ir al punto de las mujeres. Más allá de los abusos, que eso es innegable que deben haber ocurrido, no aparecen así como abusos, ¿no? Pero sí tomaban indias. Pero esas indias, entre comillas, y digo así porque así aparecen en el texto, tenían una particularidad que los ayudaban a navegar. Eran guías de navegación. Es decir, ellas sabían navegar. Tremendo dato. Entonces, a ver, es tremendo dato porque eso nos muestra que toda esta historia, vamos a decir, que hoy día se podría decir patriarcal, ¿no? De una mirada de los hombres, que está escrita por hombres para hombres, justamente muestra ciertas dependencias, ¿no? Con las mujeres, es decir, eran las mujeres las que muchas veces fueron vitales para un paso de un lugar a otro, etcétera, etcétera. Respecto a los pueblos indígenas, es distinto porque una cosa es la convivencia que Cortés de Ojea muestra en el cotidiano, como es una relación más de sentimiento. En cambio, la de Ladrillero es mucho más técnica, es decir, a él le importan 3, 4 grupos que le permitieron distinguir un lugar de otro. Es decir, lo ocupa como, estos se pintaban aquí y están en este lugar
Entonces había una asociación de, más bien de, como para identificar un lugar, y ese pueblo le permitía hacer una distinción entre lugares, entre geografías. En cambio, como te decía, la Cortés de Ojeda es mucho más sentimental, y ahí cuenta él más cómo cultivan o cómo se peleaban con ellos, cómo los fueron atacados. Entonces, aparecen, no te permiten de todas maneras hacer una historia de estos pueblos para nada, pero sí ya te dan pistas de cómo, de lo que les importa a ellos. Bueno, y una vez que tenían listo este derrotero o relación o informe, se le enviaba al rey. ¿Dónde fue a parar este documento original? En el fondo, ellos llegan, escriben la relación y se manda a España, y en España llega la casa de contratación, que era la institución que en el fondo leía esto, interpretaba esto y tomaba las decisiones. Lo que sabemos con certitud es que esta relación circuló en América, porque cuando 30 años después pasa este pirata Drake que yo hablé al principio, se decía, tenemos que poblar ese estrecho Magallanes y que vamos a hacer una fortaleza, como si el estrecho fuera un pequeño estrecho y fuera algo pequeño, que claro, es un mar que es imposible controlar. Entonces, interesante porque citaban a ladrillero, y cuando tú lees en el siglo XVII, XVIII algunas relaciones de viajeros holandeses o de otros países ingleses, aparece ladrillero, es decir, circuló, fue algo que circuló. O sea que sí sirvió para los demás, sí lo ocuparon como material para venir a esta zona. Sí, es que ahí pasan dos cosas. La primera es que permite generar una idea, o sea, crea una imagen del lugar, sí, permite generar especulación, porque eso también es importante para hacer un negocio de... Recuerda que las conquistas fueron empresas privadas, eran acuerdos entre privados, y ahí se regalaba un lugar que... Entonces ahí hay algo bien, estamos hablando de unas lógicas capitalistas ya que empiezan a operar. Pero segundo, es importante que también decir que pese a la importancia geopolítica, pese a un montón de cosas, este estrecho o esta zona no fue habitada por europeos ni chilenos ni nada hasta 1843 con la fundación de Punta Arenas. Es decir, algo haya, y por clima, por distancia, pasan expediciones, pero no hay un posicionamiento. Entonces, ¿y por qué? Porque en ese tiempo, más o menos en paralelo, ya empiezan los viajes desde México a Asia. Entonces venir tan abajo era muy caro, era muy riesgoso, no valía la pena. Entonces también hay un cálculo de lógica de capitales, ¿no? En la importancia o no de este estrecho. Claro, y ahí la eficiencia del uso de los recursos. Muy empresarial, muy de hoy en día. Muy empresarial y también, ojo, de la tecnología. Es decir, tienes que pensar que esos viajes tan largos generan varios problemas, entre esos, de hecho, el ladrillero habla un poco que hay bacterias que comen los barcos, cosas que la tecnología de la época no podía hacer frente y son realidades. Entonces, más encima con ese viento que hasta el día de hoy un transbordador con autos no puede pasar, te habla mucho también del costo-beneficio, ¿no? Claro, totalmente. Y el costo de vidas, porque yo creo que no todos llegan a puerto finalmente. Quiero que conversemos, tú mencionabas de estas dos partes que trae el libro y quiero que conversemos del documento en sí, porque fue hallado no sé por quién, que ahí tú nos contarás, y se fue editando a lo largo de estos 400 años y ustedes lo vuelven a tomar. ¿Cómo es ese lapso? O sea, ¿cómo llega a tus manos esta publicación y el trabajo que ustedes hacen respecto a ella? Hay algo importante, que cuando uno quiere estudiar el estrecho de Magallanes en el siglo XVI, hay varias fuentes, hay fuentes, no, uno no podría decir no hay fuentes, pero sobre el lugar mismo no hay mucho. Es decir, hay sobre muchas cosas, pero no sobre el lugar. Es decir, hay sobre no sé, sobre cuánto costó la empresa en Magallanes, hay sobre quiénes trataron de ir o hasta dónde llegaron, hay referencias, pero sobre el lugar mismo no. Entonces, eso primero te da un plus con esta fuente. Lo segundo,
que es un archivo que se encuentra público, es decir, público se encuentra en Pares, que es vamos a decir, la memoria chilena, pero en España, de la Biblioteca Nacional de España, y se encuentra gratis, uno lo pone y lo encuentra. Nosotros vimos la riqueza y empezamos a ver que habían otras ediciones de este mismo documento, pero que veíamos ciertas deficiencias, y sobre todo lo vimos con uno que es muy importante, que es la gran referencia, que es el que sacó la Marina chilena a finales del siglo XIX, en pos del problema con Argentina, y que claro, cuando uno lo lee y lo lee sabiendo otras cosas, otras conexiones, no cuadraba. Entonces ahí fue cuando dijimos, mira, esto es demasiado rico, y primeramente nosotros con Andrea habíamos armado este interés por este piloto, hasta que ya conocimos también a Miguel Donoso, que se integró, y que claro, él es uno de los filólogos más importantes, yo diría, de Iberoamérica, y él nos dio una vuelta, o sea, nos mostró la riqueza absoluta. Nosotros habíamos reconocido, pero no a nivel lingüístico de lo que se estaba hablando, vimos que había una diferencia muy grande, y quisimos hacer un libro, como Miguel dice, que durase al menos como referencia 100 años. Es decir, nadie va a hacer algo distinto, salvo que encuentren la original de en 100 años. Bueno, alta expectativa, esperemos que así sea. Pude tener acceso porque todavía no es el lanzamiento oficial de manera privilegiada y me parece realmente espectacular, ¿no? El trabajo que hacen ahí y esta muestra del mundo y de esta zona nuestra que, como yo decía, a veces como que la tenemos apartada de los que vivimos para más al norte, por así decirlo. Quería conversar un poco más antes de ir ya a lo que va a ser el lanzamiento del libro en sí, todo un concepto que se me quedó en el tintero, que tú lo abordas ahí, es este concepto de pasaje mundo. ¿Desde qué época hasta qué época realmente fue ese pasaje mundo? Porque como decimos hoy día, se sigue pensando en estas aguas ventosas, difíciles, oscuras, frías. Y claro, después se abrió el canal de Panamá y ya se dejó de utilizar prácticamente. Entonces, ¿qué tan instalado estaba para esa época y entre qué épocas, entre qué siglo ocupa este espacio como de pasaje mundo, esta conexión entre los dos mundos? Yo creo que funciona hasta el día de hoy. Es decir, uno puede decir pasaje mundo. ¿Por qué pasaje mundo? Y se me ocurrió esa idea, que obviamente inspirado en el trabajo de varios investigadores, de Grusinski, que tú lo tuviste también ahí, de Luis Benatayó como invitado, ¿no? Que en el fondo ya hablaban de conciencia mundo. Cuando, claro, aparece América, después aparece el estrecho, y finalmente la noción de habitar el mundo cambia, porque aparece un tercio del mundo. Entonces yo vi que el estrecho de Magallanes permitía la configuración de este mundo moderno, del que conocemos, pero al mismo tiempo conectó nuevos mundos. Entonces, dentro de eso, a mí esta idea de pasaje mundo me funcionaba en el siglo XVI perfectamente. Pero ya trabajando posteriormente los otros siglos, veo que este pasaje sigue funcionando como un conector de mundo, pero sobre todo también para construir conocimiento sobre el mundo. Entonces, si hoy día lo podemos comparar a lo de ayer y lo de hoy, fíjate que hoy día este estrecho es un puente material y epistemológico, vamos a decir, epistemológico, para que la gente como comprenda bien, es como que le da soporte científico también a lo que hoy día es la Antártica. Entonces, que piensa el futuro del mundo. Entonces, estamos hablando de cosas bien que a la vez son contemporáneas, pero que están muy conectadas con estas raíces históricas de cómo se ha pensado la región y este estrecho, ¿no? A lo largo del tiempo. Totalmente, ahí ya su conexión con la Antártica y con toda la ciencia que hoy día está asociada a esa zona del planeta. Ya nos queda la última partecita de la conversación de hoy. Cuéntanos sobre el lanzamiento. Yo decía que tuve el privilegio de acceder antes de que salga del horno esta obra, así que cuéntanos todos estos detalles. Sí, técnicamente ya salió el libro, si entiendo bien, esta semana, y si no, sale el lunes, pero debería ya estar en librería. Es una edición de la editorial universitaria, muy linda que quedó,
y que va a tener su lanzamiento, va a tener varios lanzamientos. El primero, el 27 de septiembre, viernes 27 de septiembre a las 12 del día en la Casa Central de la Universidad de Chile. Vamos a hacerles llegar la invitación por redes para que también ustedes puedan difundir después del 18 quizás. Pero posteriormente tenemos una el lunes 7 de octubre a las 4 de la tarde en el Museo Naval en Valparaíso. Tenemos una el 1 de octubre en Puerto Natales, que fíjate que la configuración de Puerto Natales está basada en este viaje, porque o sea, es su gran pilar histórico, ¿no? Como para conocer en la época de Puerto Natales, lo que hoy es Puerto Natales, y el 4 de octubre en Punta Arenas a las 18:30 en el Museo de Río Seco. Entonces estamos hablando, y tenemos lanzamiento en diciembre a nivel internacional. Entonces estamos hablando de que vamos a salir a difundirlo, de que queremos mucho este texto. Son 380 páginas después de 7 años de trabajo. 7 años de trabajo, wow. Sí, yo leí y decía, pero cuán enfocados estuvieron para hacer esta publicación. Pero espérate, la locura no es eso, la locura no es solamente hacer ese libro, sino que es hacer otros y hacer otras cosas en paralelo, porque yo a veces digo, ¿no? Claro. Y ahí es donde claro, pero también, ¿sabes? Hay algo que quiero reconocer y decirlo, esto sin equipos no se puede hacer. Es decir, nosotros fuimos las caras visibles de 3 equipos que funcionaron casi en un momento en paralelo. Mi equipo con proyectos del Fondesit, por ejemplo, que yo dirijo, que está asociado, que es el Fondesit 122-02-19. Andrés tenía en Colombia a gente trabajando, y son 3 equipos. Estamos hablando de por lo menos, sin mentir, 10 personas que también aportaron y que por supuesto agradecemos en el texto. Claro, no escribieron el libro, pero que aportaron con ayudarnos a ver en algo en un diccionario o cosas así. Son trabajos que son en equipo, son en colectivo, porque si no es imposible. O sea, 3 personas nos habríamos demorado 15 años. Bueno, se nota que es un trabajo meticuloso y de trabajo arduo, porque está muy bien hecho, muy bien escrito y además con toda esta información tan valiosa. Redes sociales, bueno, la editorial universitaria, dijiste, para estar atento al lanzamiento, tu Instagram o redes sociales para no perderse, para quienes nos escuchan desde las diferentes partes de Chile y el mundo y poder estar atentos ahí. La red de Geopam, Geopam es nuestra red de colaboración académica, red Geopam, ahí tenemos Facebook, tenemos Instagram, tenemos Twitter y estamos en el canal YouTube. Y ahí van a también aparecer y invitarlos para que gratuitamente participen el día 27 en la Casa Central de la Universidad de Chile. Creo que son estos libros que ayudan justamente a crear otra mirada sobre la historia de Chile y también a salirnos, insisto, de esta idea tan localista, nacionalista que para mí como ciudadano y como historiador considero bastante peligroso en tiempos en donde tenemos que empezar a pensar más aún lo global, es decir, por lo climático, por lo ambiental y por nuestro futuro. Totalmente, y por los movimientos humanos que han sido toda nuestra existencia aquí en el planeta, pero hoy día los experimentamos más, ¿no? Todas las migraciones han sido parte de nuestra experiencia de vida aquí en la Tierra. Gracias, Mauricio, por esta tremenda conversación. Yo me quedo con un cuaderno lleno de notas de todo lo que tengo que ir a investigar. Te agradezco nuevamente y en nombre de Andrés y Miguel, estamos muy felices de nuevamente estar aquí contigo y aportar y felices. Esto fue La Hora del Museo, un encuentro cotidiano con nuestra historia, el podcast del Museo Histórico Nacional.